Bien, hoy me gustaría compartir con vosotros un tema que yo he titulado Cambio de actitud. Cambio de actitud. Que en la palabra de Dios se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de actitud o cambio de manera de pensar. Arrepentimiento es, iba en esa dirección, me he encontrado con Dios o Dios se ha encontrado conmigo, Dios me alcanza y entonces ese encuentro personal con Dios hace que yo cambie de actitud y me dirijo hacia el sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es le doy la razón a Dios. Y el arrepentimiento no es solamente cuando nos hemos encontrado por primera vez con Jesús, cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo, cuando le hemos abierto nuestro corazón. De repente alguien nos habló diciéndonos que Jesús quería ser nuestro mejor amigo, que quería caminar a nuestro lado, que quería estar con nosotros, que quería ayudarnos, que quería compartir la vida, que había muerto por nosotros en la cruz. Y entonces ante esa buena noticia, buenísima noticia, pues hemos abierto el corazón, nos ha impactado, hemos abierto el corazón y hemos invitado a Cristo Jesús a que entrara dentro de nuestra vida. La Escritura dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a partir de ahí, pues uno tiene una experiencia personal con Cristo a diario. Ahí cuando nos hemos encontrado con Jesús, hubo un arrepentimiento en el sentido de que nuestra forma y nuestra manera de caminar, nuestra forma y nuestra manera de enfocar la vida, nuestra forma y nuestra manera de vivir cambió. Y estamos enfocados en nosotros mismos y en nuestros planes, pero de repente hemos cambiado y nos hemos dado cuenta de que Jesús vale la pena enfocar nuestra vida en él. La cuestión es que hay muchas áreas de nuestra vida en donde no ha habido ese cambio. Nos gustaría que hubiera el cambio, pero no ha habido ese cambio radical de 180 grados. Y así que tenemos que seguir cambiando de actitud, tenemos que seguir cambiando de manera de pensar, tenemos que seguir teniendo una actitud de arrepentimiento continuo. El arrepentimiento es una forma de vivir. Yo me tengo que estar arrepintiendo continuamente, cambiando mi manera de pensar. Sí, a diario, pues probablemente a diario. El arrepentimiento no tiene una connotación de condenación, porque Dios no te condena, Dios no me condena. Tiene una connotación positiva. Lo que Dios quiere cuando me llama al arrepentimiento es que yo mejore, que cambie de actitud y que mejore, que deje ciertas cosas que me están lastrando la vida, que me están pesando, que me están encadenando, que me están impidiendo que crezca, que las deje para que pueda crecer. El primer mensaje de Jesús en Marcos 1, 15 y 16 es sobre el arrepentimiento. Y uno de los últimos dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba Jesús: el reino de Dios está cerca, arrepentíos de vuestros pecados y creed en las buenas noticias. Y el último mensaje, uno de los últimos mensajes en Apocalipsis, cuando Jesús habla a las iglesias de Apocalipsis, les está hablando del arrepentimiento, arrepentíos. Y les habla de diferentes cosas de las que se tienen que arrepentir. Una de ellas es que, mira, has perdido el primer amor. Le dice a la primera iglesia: mira, has perdido el primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, cambia de actitud. Así que para Jesús es importante el arrepentimiento. Y como digo, es algo
continuo. Él está hablando de arrepentimiento desde el principio de su ministerio hasta el final, cuando ya asciende y se manifiesta a Juan en la isla de Patmos, hablándole y él escribiendo el libro de Apocalipsis. Bien, arrepentirse es una decisión. El arrepentimiento es cierto que también hay una parte de Dios. Dios me tiene que dar la capacidad de arrepentirme, pero yo tengo que tomar la decisión de arrepentirme, de cambiar de actitud, de cambiar de manera de pensar. Así que el arrepentimiento tiene dos actores, uno es Dios y otro soy yo. En Marcos 1:15, como hemos dicho, voy a repetirlo otra vez, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepentíos de vuestros pecados y creed las buenas noticias. La motivación para que yo, ¿por qué me tengo que arrepentir? Pues una de las motivaciones por las que me tengo que arrepentir es no por miedo, no por miedo a ser condenado, sino porque el reino de los cielos está entre nosotros ya. Porque el reino se ha acercado, como ha dicho Jesús, ¿no? Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el reino de Dios está cerca, por eso os tenéis que arrepentir. O sea, ya no puedo vivir conforme a mi voluntad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la segunda es Romanos 2:4, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, como hemos estado cantando, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Así que cuando nosotros nos encontramos con la bondad de Dios, cuando nosotros vemos cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos perdona, qué actitud tiene Dios para con nosotros, eso me lleva al arrepentimiento. Me lleva, quiero cambiar de actitud, quiero obedecer a Dios, quiero tener la forma y la manera de pensar que tiene Dios. El que se ha arrepentido de verdad es aquel que ya no vive para sí. Cuando no sé vosotros, pero cuando yo me encontré con Cristo, yo le dije, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Yo tenía una manera de pensar, una manera de enfocar mi vida. Bueno, termino mi carrera, empiezo a trabajar y voy a ganar mucho dinero. Y mi vida estaba enfocada en mi profesión y en ganar dinero y en vivir lo mejor posible. Cuando Cristo salió a mi encuentro, ese encuentro personal con Cristo cambió mi forma de enfocar la vida. Y ahora ya no está centrada en el dinero, ni está centrada en la profesión. Y eso es. Cuando uno de verdad está arrepentido, es que entrega su vida totalmente. Dice 2 Corintios 5, 14, 15, dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y ahora la pregunta está, ¿estoy viviendo para Cristo? Lo que yo hago, cómo oriento mi vida, las decisiones que yo tomo, los trabajos que elijo, en dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Estas decisiones las he tomado porque ya he renunciado a vivir para mí mismo y ahora vivo para Cristo. Dice, tenemos que tener muy en cuenta, ya que Cristo murió por nosotros y dio su vida por nosotros, ahora nosotros
tenemos que dar nuestra vida por Cristo, porque vale la pena, ¿no? El arrepentimiento verdadero es que yo ya no sigo viviendo en los esquemas que antes tenía, ya no estoy buscando mi propio beneficio, ya no estoy corriendo mi propia carrera. Nuestra vida tiene un propósito. Tu vida, mi vida, tiene un propósito. Cada cosa que nos pasa hay un porqué y hay un propósito. Sean cosas buenas o sean cosas malas. A veces atravesamos por circunstancias difíciles y por tiempos difíciles. Pero todo tiene un propósito. Yo a veces no sé cuál es el propósito. Puedes estar como un poco perdido y no sabes cuál es el propósito de ciertas cosas que te pueden pasar. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Ve desde arriba y conoce el propósito de tu vida. Mientras tanto, con las circunstancias, ya sean buenas o ya sean malas, y con lo que tú estás viviendo, Dios está trabajando en tu carácter y en mi carácter, para hacer un carácter conforme al carácter de Cristo. Y en muchas ocasiones pasamos por circunstancias difíciles porque necesitamos ser redondeados. Todas las aristas que tenemos necesitan ser redondeadas para tener la bondad, para tener la misericordia, para tener la comprensión, para tener el amor de Dios, para tener también la firmeza, la lealtad, la fidelidad de Dios. Así que no me tengo que desanimar, esté pasando por las circunstancias que esté pasando y esté enfrentando el problema que esté enfrentando, no me tengo que desanimar. Dios tiene un propósito por qué está ocurriendo esto, y tiene un propósito para mi vida. Por eso, si Cristo murió por mí, vale la pena que yo dé mi vida por Cristo. El propósito que yo tenía para mí mismo, o el propósito que tú puedes tener para ti mismo, no alcanza, no llega, no tiene la altura que tiene el propósito que Dios tiene para ti. Bienvenidos José y Diana. Diana. Bien, mirad, necesitamos, vivimos en una sociedad que se nos van pegando las cosas, las actitudes y las cosas de esta sociedad se nos van pegando. En 2 de Timoteo 3 dice, Timoteo, le habla Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, que son estos días, habrá tiempos muy difíciles para cada uno de nosotros. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Esto te suena de algo? Sí, eso es ahora, ¿no? Esto es... Timoteo, seguro. ¿Estás seguro que fue esto es Timoteo, no, ahora. Dice, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿No tenemos nosotros también un poco esa actitud? ¿No tenemos también nosotros un poquito esta actitud? Que miramos solamente por lo nuestro, y por nuestro dinero, y por nuestros ahorros, y por nuestras... Tenemos una guerra ahí a las puertas, una guerra ahí a las puertas. ¿Y cómo estamos viviendo? Como si no pasara nada. Como si no fuera con nosotros. Como si no pasara nada y como si no fuera con nosotros. Antes de la guerra nos anunciaban, va a venir una guerra, va a entrar, Rusia va... No va a ocurrir eso. Y ocurrió. Y ahora estamos pensando, bueno, esto de la energía seguro que va a bajar en algún... No va a bajar. No van a mejorar las cosas. Y no va a bajar. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿estoy viviendo como si estuviera viviendo en los últimos tiempos? ¿Estoy viviendo para Jesús y estoy viviendo para la gente que me rodea como si estuviera en los últimos tiempos? Bueno, sigo. Dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios,
serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Te suena esto? No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate. Yo creo que tendríamos que estar aislados de esta sociedad. Pero te digo una cosa, hay cosas de este texto que nos ocurren a nosotros, que se filtran, que se van filtrando y nos influencian de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar de actitud, cambiar de manera de pensar. No tenemos que pensar como piensa esta sociedad. No tenemos que dejarnos convencer por las mentiras que nos cuentan los medios de comunicación. Nos repiten y nos repiten la misma filosofía. Vive para ti mismo, preocúpate de ti mismo, vive tu carrera, tú te lo mereces, que los demás te importen un bledo y todas estas cosas. Y nos lo repiten y nos lo repiten y al final va calando en nosotros. A no ser que nosotros estemos en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con la palabra de Dios. Bien. Tenemos que arrepentirnos de tener pensamientos que son afines a esta sociedad. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿De quién? De Cristo. Hemos sido llamados. ¿Para qué? Para ser sal y para ser luz. Y eso requiere un compromiso. Tenemos que levantar la voz. Cuando se tocan cierto tipo de temas, que sabemos que van contra la palabra de Dios y a veces nos quedamos callados. Tenemos que levantar la voz. Nuestra opinión con respecto al aborto, nuestra opinión con respecto a la LGTBI, nuestra opinión con respecto a temas que están ahí candentes, que tratan de convencernos, de decirnos, utilizan un lenguaje y acomodan un lenguaje para contarnos mentiras. Y nosotros tenemos que levantar la voz y ser valientes. Bueno, cuatro cosas en las que de forma concreta tenemos que cambiar de actitud. La primera, olvido. No nos tenemos que olvidar de lo que Dios ha hecho y hace en nosotros. No nos tenemos que olvidar de las experiencias que hemos tenido con Cristo. Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia fuerte con Cristo. No sé si has sentido alguna vez su presencia fuerte. No sé si lo sientes en tu corazón. No sé si estás lleno del Espíritu Santo. No sé si tienes el bautismo en el Espíritu de Dios o tienes algún don de Dios. No te tienes que olvidar de las experiencias que has tenido con Dios. Dice Deuteronomio 4, 9 y 10... Le dice Moisés al pueblo de Israel, después de que vio todas las cosas, de que vio las plagas, que vio cómo se abrió el mar rojo, cómo fueron cuidados durante 40 años en el desierto, cómo hubo maná durante esos 40 años en el desierto. Y Dios les dice por medio de Moisés, tened cuidado, asegúrate de nunca olvidarte lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. No te olvides de Dios. No te olvides de que tienes al Espíritu Santo viviendo en tu corazón. No te olvides de que Él ve lo que tú ves, que oye lo que tú oyes, que está escuchando lo que tú hablas, que está pendiente de lo que tu mente piensa. Fíjate, nunca antes hemos tenido tan cerca a Dios como ahora, que lo tienes dentro de ti. Está dentro de ti. En la Escritura,
En 1 Corintios dice, porque somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Jesús dijo en Juan 7, en el último día de la fiesta, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua, de vida. Y dice, y esto hablaba del bautismo en el Espíritu Santo. Esto hablaba del Espíritu de Dios. Así que tienes el Espíritu Santo. Jesús también dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no puede venir el abogado defensor vuestro, no puede venir vuestro consolador, no puede venir el Espíritu Santo, el cual estará dentro de vosotros, estará en vosotros. Y dijo, y Él os recordará todas las cosas que yo he hablado. Ahora, tengo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi amigo, me dirijo al Espíritu Santo, hablo con el Espíritu Santo. Le digo, buenos días, Espíritu Santo, sé que estás aquí. Gracias. Gracias por este día, gracias porque tú me acompañas. Gracias porque a donde quiera que vaya, tú vas a venir conmigo. Y voy a poder llevar tu presencia. Y cuando tú estás sensible y tienes conciencia o consciencia del Espíritu Santo continuamente, pues entonces vas a ver que tu día va a cambiar. Tu día va a cambiar. Y le vas a ver el propósito a cada cosa que te ocurra en tu vida. No quiere decir que tengas que estar ahí pendiente, ¿no? Pero sí de vez en cuando esto, ser consciente, hacerte consciente. Y eso es un hábito. Ser consciente de la presencia del Espíritu Santo es un hábito. Igual que tienes el hábito de comer o de dormir, es un hábito, ¿vale? Yo te invito a que tú pruebes esto, ¿eh? Bien, no te olvides de Dios. Lo segundo es que me tengo que arrepentir de la ignorancia y de la pereza. Dice la Escritura en Marcos 12:24, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Eso se lo dijo Jesús se lo dijo a los saduceos, que pensaban que no había resurrección. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto conozco de la palabra de Dios? ¿He leído la palabra de Dios? Leo la palabra de Dios. He leído los que llevamos más de un año que conocemos a Jesús. ¿Hemos leído toda la Biblia? Entonces, si Dios me ha dado un libro de instrucciones de cómo funciona la vida, cómo funciono yo, cómo es Él, y no leo ese libro de instrucciones, estoy haciendo lo que se llama ser español. Ser español cuando compras un aparato, un electrodoméstico, ¿no? Entonces, no sé si os ha pasado, pero compras electrodoméstico. Lo primero que voy a hacer es, lo voy a enchufar. Y empiezas a tocar, a ver. Hay un librito de instrucciones en donde dice, antes de enchufar, por favor, quítele no sé qué o no sé cuánto. Y tú dices, ahí va, no le quita. Y empiezas a ver que huele un poco como a algo que se ha quemado. Cuando desembarcó aquí IKEA, pues nosotros estábamos acostumbrados a montar los muebles a nuestra manera. Comprabas un mueble y decías, bueno, esparces los tornillos, todas las cosas y dices, bueno, pues esto debe de ser así. Pero resulta que en IKEA te viene todo y tú dices, estos debe ser que les parecemos tontos, ¿no? Pero al final te das cuenta que como no utilices las instrucciones de IKEA, cuando ya estás terminando el mueble, lo vas a tener que volver otra vez atrás porque te has olvidado de algo que te decían que tenías que hacer. Bien,
Entonces, fijaros, os aconsejo que leáis la palabra, que leáis la escritura, que conozcáis a Dios. A Dios se le conoce por medio de la palabra. Que estéis meditando la palabra, que memoricéis la palabra. Porque la palabra te va a hacer una resonancia magnética. De esto que le dices a tu médico, oiga, yo quiero que me haga una resonancia, pero de todo, porque mire, no me encuentro bien. Hágame, por favor, una resonancia de todo y una analítica de todo, porque quiero saber cómo estoy. La palabra de Dios entra en ti y te hace una resonancia de lo profundo de tu corazón, las motivaciones que tú tienes, los pensamientos, te lleva a los recuerdos. Hay cosas de tu niñez que de repente, ¡bumba! Por medio de la palabra y del Espíritu Santo que unge la palabra, ¡pa! Te acuerdas de algo y dices, ¡ay, pa! ¿Y por qué viene esto ahora? Pues porque a lo mejor necesitas una sanidad o necesitas estar liberado de algo que te ocurrió en la niñez y que no te dabas cuenta. Y sabes una cosa, que nosotros interpretamos las cosas que nos ocurren dependiendo de los recuerdos que tenemos y del pasado que tenemos. Interpretamos muchas cosas y hay cosas a las que les tenemos miedo. Y a veces no somos conscientes de por qué algo nos ocurrió, a lo mejor en nuestra niñez, de la que no somos conscientes, y algo nos ocurrió traumático con respecto a eso, a lo que le tenemos miedo. Te aconsejo que leas la palabra, que tengas comunión con el Espíritu Santo. Otra cosa de la que nos tenemos que arrepentir es de la indiferencia. Apocalipsis 3, 14, 16 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. El Señor te dice, yo sé todo lo que haces. Y me dice, yo sé todo lo que haces. Si ya lo sé, pero te lo recuerda. Yo sé todo lo que haces. Y dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca o te vomitaré de mi boca. ¿Alguien ha probado el agua templada? Sí. Y puede ser terapéutica para ciertas cosas. A veces la recomiendan tomar agua templada en ayunas para el estreñimiento, pero no es algo que se suele tomar, ¿verdad? O utilizas agua caliente para hacer un té, o utilizas agua fría para quitarte la sed. Pero el agua tibia generalmente no la tomamos. Cuando tenemos un pie en un sitio y otro pie en otro, cuando estamos en una tibieza, dice el Señor que no le agradamos, ¿no? Entonces es algo de lo que yo me tengo que arrepentir. No puedo tener una actitud tibia con respecto a Jesús. Esta sociedad, la gente que te rodea te necesita. Si eres creyente, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, la gente de esta sociedad, la gente que te rodea, te necesita y no sabes cuánto. Eres una bendición. Eres luz y eres sal. Eres el que les puedes llevar la verdad. Eres el que les puedes hacer que se arrepientan ellos y que cambien de actitud. Pero si somos tibios, no nos van a reconocer. No vamos a poder llevarles un testimonio de poder. Entonces, nos tenemos que arrepentir de ser tibios. Y lo cuarto, y ya con esto termino, me tengo que arrepentir o tengo que cambiar de actitud en cuanto a mis intereses personales. Mateo 6, 33, 34 dice, buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero yo creo que hoy lo hemos cambiado.
estamos muy preocupados por el día de mañana, estamos muy preocupados por lo que nos va a acontecer. La preocupación a veces nos presiona tanto que somos como esa tercera semilla que dice que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Corremos detrás de nuestros propios intereses en muchas ocasiones. Tomamos decisiones sin consultar con Dios. Y Dios mira tu vida, te quiere bendecir tanto que mira tu vida a largo plazo. No es cortoplacista, es a largo plazo. Y Dios sabe cuáles son las decisiones mejores para tu vida, aunque al principio puedan ser costosas las decisiones que Dios te invita a tomar. Renunciar a cierto tipo de cosas o tomar alguna decisión arriesgada, ¿no? Pero Dios ve a largo plazo. Y cuando tú tomas decisiones contando con Dios, como hacía David, que David decía, porque Dios está siempre a mi diestra, porque lo tengo siempre a mi derecha para consultar con Él, dice, por eso no voy a ser vencido, por eso no voy a ser conmovido. Entonces, si tú quieres tener una vida segura, una vida estable, una vida que dé fruto, toma decisiones con respecto a Dios y no corras detrás de tu propio beneficio. La Iglesia necesita gente desinteresada que no busca lo suyo, que busca primero, más buscad primeramente el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros nos hemos invertido. Buscamos las demás cosas primero y luego el reino de Dios. Esta sociedad, vuelvo a repetir, necesita creyentes llenos del Espíritu Santo, que fluya el Espíritu de Dios de ellos hacia los demás, creyentes que están y que son conocedores de la palabra de Dios, que reconocen las experiencias que han tenido, que saben el poder que tienen. ¿Tú sabes que tienes poder? Dice la Escritura, he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y contra toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Y no tienes que pedirle a nadie que ore por ti, porque tú tienes ese poder y tienes esa autoridad. Poder y autoridad para sanar, poder y autoridad para orar por gente, poder y autoridad en contra del enemigo. El enemigo tiene una estrategia en contra de tu vida, pero tú tienes poder y autoridad en contra del enemigo. ¿Tienes dones? ¿Sabes los dones que tienes? Cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Sabes los dones que tienes? Entonces estás lleno del Espíritu Santo, tienes dones, tienes poder y tienes autoridad. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tienes la palabra de verdad. Eres invencible. Eres invencible con el Señor, con la ayuda de Dios. Ahora, me lo creo. Vivo como si me lo estuviera creyendo. ¿O no? Tenemos que cambiar. Por eso yo tengo que arrepentirme y cambiar de actitud. Porque si de verdad soy un hijo de Dios, si de verdad Dios me ha dado toda esta herencia que hemos dicho, entonces no tengo por qué andar en derrota. ¿Es cierto que a veces puedo estar triste? Sí. ¿Es cierto que a veces puedo tener problemas fuertes y no sé cómo solucionarlos? Sí. ¿Es cierto que a veces puedo tener pesar o puedo tener dudas? Sí. Pero para eso tengo todo esto. Para eso tengo al Espíritu Santo, para fortalecerme en Dios. Cuando David, una vez, el campamento de David, él salió con toda su tropa y cuando volvió, el campamento, las mujeres, los niños, todo el campamento fue saqueado y se los llevaron prisioneros. Y dice la Escritura que los hombres de David, los guerreros de David, comenzaron a hablar de apedrearlo a David. O sea, una situación dura. Imagínate
secuestran a tu mujer o a tus hijos o a tus padres o a tus hermanos, se los llevan, todas tus posesiones arrasadas, y la gente en la que confiabas o tus amigos te están haciendo responsable a ti y hablan de que te van a matar. Una situación difícil. Y vemos en los Salmos de David cómo en muchas ocasiones David estaba acongojado por la situación. Pero, ¿qué pasó? David dice que consultó a Dios y se fortaleció en Dios. Y le preguntó a Dios: ¿perseguiré a los que nos han atacado? ¿Me darás la victoria? Y Dios le dijo: sí, persíguelos y te voy a dar la victoria. Y fue a por ellos, los persiguió, liberó a su mujer, a sus mujeres, a sus hijos, a todo el campamento, y tuvo una gran victoria. O sea, que todos enfrentamos situaciones difíciles y en momentos determinados podemos tener duda y en momentos determinados podemos tener tristeza e incluso desánimo y desánimo profundo. Y eso a lo mejor nos puede durar algún día, pero te tienes que fortalecer en Dios. Nos tenemos que fortalecer en Dios. ¿Y cómo? Conociendo a Dios. No olvidándote de las experiencias que tú has tenido con Él.